Este que ustedes están viendo es Ricardo Bofill, un joven español que se puso de moda y esperemos que por mucho tiempo, va a hacer pronto 2 años, en ocasión de haber sido seleccionado su proyecto para la transformación del mercado de Leal de París. De entonces acá el nombre de Ricardo Bofill es un nombre que anda en los papeles, en las conversaciones de la gente, naturalmente en la radio y en la televisión y por supuesto en los círculos profesionales relacionados con la arquitectura, con el urbanismo, etcétera, etcétera. Pensamos que la historia de Ricardo es una historia ejemplar en cierto modo y es una historia por otra parte que está comenzando porque es un hombre muy joven, a la vista está. Es una de esas hermosas, insólitas, increíbles historias que a uno le confortan y por eso hemos rogado a Ricardo que abandonara su estudio de París y viniera a estar unos minutos aquí con ustedes y con nosotros hablándonos de lo que ha sido, de lo que es y sobre todo de lo que proyecta ser. Gracias Ricardo, bienvenido. Muchas gracias. Bueno, en principio digamos que Ricardo Bofill hace ya algunos años que tiene un taller de arquitectura simultáneamente a caballo España-Francia, ¿no es así? Sí, pues hace ya unos 5 años que estoy trabajando la mitad del tiempo en Francia y la mitad del tiempo en España. Te agradezco mucho tus elogios. Lo de la moda en arquitectura suena un poco raro porque las modas son un poco peligrosas en arquitectura, además no tiene un gran sentido. Pero de todos modos sí puedo decir que estoy trabajando mucho y que estoy trabajando especialmente en el extranjero y que realmente lo que me interesa, como tú dices, es el futuro. O sea que me gustaría que esta conversación estuviese sobre todo proyectada hacia el futuro. Bueno, vamos a tratar, si a ti te parece, puesto que aquí no hay, y tú lo sabes muy bien, guión alguno previo, ni nada más que un punto de contacto para que nos conozcamos y sepamos más o menos cómo es el otro de los dos que aquí hablan. Vamos a ir un poco improvisando y vamos a hacer naturalmente alusión a los orígenes, puesto que en las raíces está el principio de todo. Ricardo Bofill, si no estoy mal informado, es hijo de un arquitecto. Mi padre es arquitecto. Un arquitecto del cual heredaste, por lo visto, la vocación, entre otras cosas. Sí, desde pequeño he estado viviendo metido en ese mundo. Metido en el mundo de la arquitectura, metido en los trabajos de arquitectura, metido en las empresas de la construcción y conociendo las obras, la obra en el interior, o sea que conozco bien el mundo de la construcción también, por supuesto. ¿No tuviste entonces duda alguna en cuanto a cuál había de ser tu destino? Sí, ya sabes que durante la adolescencia se tienen muchas dudas y se tienen muchas crisis y se pasan por momentos en los cuales se quiere hacer muchas cosas. Yo estuve pensando en un determinado momento, cuando tenía 17 años, que no sabía realmente lo que tenía que hacer y me gustaba una serie de disciplinas distintas. Me gustaba la psiquiatría, me gustaba la política, me gusta el cine, me gustan mucho los medios de comunicación y me gustaba también la arquitectura. Entonces no sabía qué hacer realmente, no sabía cómo decidirme y cómo integrar en una sola disciplina o en un solo quehacer las distintas preocupaciones que yo creo que todo hombre, que toda persona tiene de una manera normal, sobre todo cuando se tienen 17 o 18 años. Finalmente opté por la arquitectura y por el urbanismo porque yo creo que es una disciplina integradora, porque yo creo que se ocupa de una serie de problemas distintos, de problemas sociales, de problemas científicos, de problemas técnicos. A su vez es una disciplina artística. O sea que yo creo que a través de la arquitectura y el urbanismo te puedes volver a ocupar de las disciplinas que me habían interesado en un determinado momento y vuelto a hacer de otra manera la psiquiatría, la política y el cine. Muy bien, estos son los orígenes, los antecedentes. Ricardo estudia, no sé hasta qué punto ni hasta qué extremo, porque los inevitables detractores que siempre surgen cuando se alcanza un cierto nivel de triunfo se han apresurado a escribir por ahí que Ricardo no tiene el título de arquitecto. Entonces, ¿hasta qué punto estudias tú esa carrera? Bueno, tú sabes, yo creo que cuando se empieza de una manera apasionante una carrera como yo lo hago, creo que realmente no se acaba nunca de estudiar. O sea, creo que se está estudiando siempre. Y es por este motivo que en mi taller, con mi equipo, yo lo divido en dos. O sea, una parte del equipo se ocupa de los proyectos y realizaciones y otra parte del equipo se ocupa de seguir estudiando, de ver qué es lo que va a ocurrir en el terreno de la arquitectura y del urbanismo, de anticiparse a los acontecimientos. Los ejecutores
y los proyectistas, por decirlo así, los que están viendo más allá? Ni siquiera, yo creo que se puede ir aún más lejos, o sea, los que se ocupan de la teoría realmente, o sea, de los problemas teóricos, del devenir, de lo que hay que hacer con nuestra disciplina, con la arquitectura y con el urbanismo en un futuro, y los que hacen proyectos y ejecución. Los proyectos en arquitectura y en urbanismo forman parte de la realidad. O sea, cuando uno hace un proyecto, cuando se hace un proyecto, realmente para el arquitecto, para el que la está concibiendo, para el que concibe la nueva ciudad, para el que concibe el planeamiento del territorio, lo está realmente viendo. Y como que lo está viendo él, para él ya está realizado, o sea, ya está construido. Aunque la construcción venga, por supuesto, más tarde, en una última fase, ¿no? Hablemos un poco, antes de penetrar más a fondo en la personalidad de Ricardo Bofill, hablemos un poco acerca del equipo. ¿Quiénes componen el equipo? ¿Cómo son algunos de esos hombres que trabajan contigo? Bueno, ha sido un equipo que tiene un origen artesanal, yo diría, que empieza lentamente, empieza basado en la realidad, o sea, no es el consulting que tiene que responder a una serie de cuestiones y que se improvisa y que por esto funcionan tan mal los consultings técnicos, sino es a través mío que despacio, lentamente, pues se va formando un aglomerado de gente, que en un principio somos pocos, somos 2, 3, 4, 5, que a medida que se van estudiando temas más amplios, temas más difíciles, que se va saltando de escala, que se pasa de la escala de la arquitectura propiamente dicha a la escala del barrio, de la escala del barrio a la escala del distrito a la ciudad y de la ciudad al territorio. Esto automáticamente exige ponerse de acuerdo con gentes que cada vez tengan más altura, con gentes cada vez más capacitados, con gentes que tengan cada vez un nivel técnico más preciso y un nivel científico mayor. Entonces, las exigencias mismas han hecho que yo, de una manera lenta, vaya formando este equipo. Los principales componentes, de todos modos, no son técnicos, son más bien pensadores. Ahí tengo un colaborador importante que es un poeta, José Agustín Goytisolo, que es un hombre capaz de imaginar, que es muy imaginativo. Trabaja conmigo un filósofo que se llama Javier Rubert de Ventós, que es un joven filósofo español de categoría. Trabaja conmigo mi hermana, que es un urbanista, mi cuñado, que es un matemático que se ocupa de problemas de la relación entre los problemas de arquitectura y las matemáticas. Son problemas profundos, son problemas complicados, son complejos. Después hay una serie de arquitectos. Todo esto forma un conjunto que es, yo diría, el equipo en España, pero al tener que salir de España, al tener que marcharme para trabajar en otros lugares, para poder desarrollar las ideas en otros sitios, automáticamente he tenido que ponerme en relación con otros tipos de gente, con otros científicos, yo diría, para poder elaborar y ampliar todo el planteamiento teórico que estoy intentando hacer. He oído hablar de un ruso. Sí, pues un ruso que dice que es un especialista en interpretar con verdadera velocidad todas las ideas luminosas que surgen de tu cerebro. Este hombre es un hombre curioso, es un hombre de origen ruso que volvió a España con su familia, con toda la gente que volvió de la Unión Soviética. Es un hombre que empezó haciendo teatro, pero que estaba inconfortable en la vida, yo diría, que empezó a trabajar conmigo pues casi haciendo pues de delineante y que realmente se ha convertido en un gran arquitecto que colabora conmigo en este momento. Él es en este momento el responsable que yo tengo permanentemente en París para el proyecto de Leal, para este proyecto que estamos haciendo en el centro de París. Hasta que llegó el famoso proyecto del Leal, el nombre de Ricardo Bofill no había saltado, que es a lo que yo me refería al principio al hablar de moda. No hablaba de una moda arquitectónica, hablaba de una moda de nombre, de una moda que podemos llamar informativa. Entonces empezó a convertirse Ricardo Bofill en un nombre familiar a las gentes. ¿Qué había sucedido hasta entonces en la historia profesional de Ricardo Bofill? Bueno, pues yo había construido ya en España, había construido viviendas, había construido casas entre medianeras, como sabes que se construye en Barcelona. Había ya hecho un barrio de viviendas que se llama el barrio Gaudí, que es un barrio popular de viviendas populares que está en Reus, y había empezado ya a desarrollar toda una teoría que se llama La ciudad en el espacio, que es un proyecto que yo tenía que realizar en Madrid y que después, por una serie de motivos, no se ha podido llevar a cabo.
Entonces, pues ocurrió que la administración francesa, los promotores franceses, los arquitectos franceses empezaron a venir a ver a este barrio, el barrio Gaudí, y a interesarse por los planteamientos que nosotros hacíamos. En aquel momento yo entré, esto era alrededor de los años 70, yo entré en contacto pues, con el mundo internacional arquitectónico, con el mundo del urbanismo, de la práctica del urbanismo, y a partir de entonces yo me fui a trabajar a Francia a proponer una serie de soluciones en alternativa a lo que estaban realizando en aquel momento. En aquel momento se realizaban ciudades nuevas, alrededor de París, 5 ciudades nuevas. Estas ciudades se realizaban con métodos que yo llamaría métodos anglosajones, métodos que vienen de Estados Unidos, pasan por Inglaterra y vuelven a Francia, y de Francia vienen a España. Y entonces me dijeron de presentar soluciones en alternativa porque era un urbanismo frío, un urbanismo sin animación, un urbanismo donde la gente se aburría, donde la gente está mal en estas ciudades que están planeadas desde arriba y que están planeadas con mentalidades, yo diría, nórdicas. Hicimos una primera propuesta en alternativa para una de ellas. A partir de esto nos empezaron a pedir otras propuestas para las otras ciudades, el tema se fue ampliando, y yo me he ocupado después de la planificación general de París, he entrado en los problemas de lo que se llama la calidad de la vida, del medio ambiente, de la planificación del territorio, y poco a poco he tenido que ir aumentando la escala de los proyectos que estoy haciendo y la escala de las preocupaciones teóricas. Esto es, me he tenido que volver a interesar, como cuando era pequeño, de por qué la gente vive como vive, de cómo son las ciudades, de por qué son las ciudades precisamente de esta manera y no de otra, y de cómo la gente quiere vivir, cuál es la relación entre arquitectura y urbanismo y sociedad, en qué sociedad estamos, hacia dónde va esta sociedad y qué arquitectura y qué urbanismo hay que hacer. Son muchas preguntas, no sé si tienes respuesta para todas, pero probablemente sí. Esta es mi intención y estas son mis preocupaciones. Yo creo que tú tienes ya tu tesis, tu teoría, tus respuestas para cada uno de esos retos, de esas cuestiones que están planteadas. En todo caso es un reto fantástico, pues sí. el reto de la sociedad misma y el reto de la traducción de la sociedad y de los problemas de la sociedad en formas, en construcción, en arquitectura. Esto es en donde vive la gente vive rodeada dentro de la arquitectura, y aunque no lo sepa, la arquitectura le influencia, o sea, es víctima de alguna manera de las ciudades que estamos realizando, las ciudades que estamos construyendo. Es apasionante pensar que hay gente que se preocupa por estos problemas cuando tantos de los ciudadanos que conocemos, que vemos cada día, y quién sabe si nosotros mismos estamos viviendo, por así decirlo, enclaustrados dentro de una arquitectura que nos viene un poco como un armario, que es algo así como una cáscara de hormigón en la cual tenemos que ir más o menos arrastrando nuestros días porque no encontramos algo que nos satisfaga. Probablemente, y de esto se ha hablado mucho, las ciudades y las casas en que vivimos tengan un poco la culpa de la insatisfacción general del hombre de nuestro tiempo. Yo creo que realmente las casas en las que vivimos y las ciudades en las que vivimos son un poco como unas ratoneras en las cuales estamos y que no nos somos realmente conscientes de lo que nos influyen estas casas y estas calles y estas plazas y estos espacios que se están construyendo. Yo creo que se construyen de una manera, yo diría, tecnocrática y que realmente no hay la participación de la gente. Pero soy fundamentalmente optimista, estoy viendo, y yo creo que por este motivo, es por el motivo que yo realmente soy polémico, y soy polémico no en España, sino fundamentalmente en el extranjero, yo creo que los temas arquitectónicos, urbanísticos, se están volviendo temas políticos, o sea que la gente sabe que en definitiva lo importante es cómo vive, dónde vive y de qué modo vive. Y que en definitiva la política pues son grandes frases, son grandes palabras y son grandes discursos, pero la realidad cotidiana, la vida de cada día es lo que cuenta y la gente vive dentro de la arquitectura. Entonces estoy viendo que en los programas electorales en Estados Unidos, en Francia, en Inglaterra, los problemas urbanísticos se vuelven problemas candentes y la gente vota y la gente empieza a participar en este tipo de problemas y empieza a opinar y a interesarse como si fuesen realmente sus problemas reales, que es lo que son. O sea, las preocupaciones, yo diría, más superficiales, el vestido, la comida, el coche,
se están relegando en este cambio de época en el cual estamos entrando, se están relegando a cuestiones de tipo secundario y los problemas esenciales, los problemas de la vida cotidiana, los problemas de cada día, aparecen como auténticos problemas, como problemas esenciales para la personalidad del individuo, ¿no? Quizá antes de que volvamos a tomar el hilo en cuanto se refiere a la vida y a la obra de Ricardo Bofill, sea bueno detenernos un poco en este momento que está lleno de palpitación y de verdad, para preguntarle a Ricardo Bofill qué se ha hecho de nuestras hermosas ciudades, estas ciudades de las que estábamos enamorados, ciudades que amábamos tanto, en las que éramos felices viviendo y que de pronto se nos han vuelto ciudades que parecen otras, hostiles, multiformes, desmesuradas. ¿Qué ha ocurrido? Bueno, yo creo que es peligroso realmente, tienes toda la razón cuando abordas este tema, pero yo creo que es peligroso también tener una nostalgia del pasado, esta nostalgia a la cual todos estamos llevados fácilmente. Pero como tú bien dices, después de la guerra española, después de la última guerra y después de los años 60, fundamentalmente, se ha construido de una manera masiva y desordenada. En realidad se ha destruido nuestro paisaje, todo el mundo lo sabe, es obvio, es un fenómeno evidente, que nuestro paisaje territorial, que nuestro paisaje urbano y que nuestros pueblos y nuestros monumentos están destruidos. O sea, para encontrar una iglesia, para ver un monumento hemos de recorrer, hemos de pasar por lugares siniestros, horribles, y al final en medio lo descubrimos. Yo creo que este es un problema que viene dado por la aceleración del crecimiento, por este crecimiento que nos ha cogido sin preparación, yo diría, que nos ha cogido de una manera sorpresiva, que nos ha sorprendido a nosotros mismos, que ha habido esta especie de explosión debido al turismo también, y que no ha habido ningún rigor y no ha habido ninguna preparación en los individuos que tenían que llevarlo, y el resultado ha sido que hemos destruido nuestro paisaje urbano, territorial y rural. La cosa es grave, pero de todos modos hay que tener siempre el optimismo suficiente como para decir que España es un país que en algunos de los aspectos arquitectónicos y urbanísticos tiene una tradición importante y tiene una tradición que habría que saber recoger. Tenemos pueblos magníficos, por lo tanto tenemos una arquitectura popular que yo creo que es una de las mejores del mundo. Tenemos algunos arquitectos cultos a lo largo de la historia que han hecho el Escorial, o que han hecho la Alhambra, o que han hecho algunos de nuestros monumentos, que han hecho la Sagrada Familia, que son auténticos genios puntuales de la arquitectura. Y después tenemos una tradición de algunos ejemplos urbanísticos, ejemplos que incluso se han exportado a América Latina durante algún momento de nuestra historia, que son realmente importantes y que yo creo se pueden recuperar. Con lo cual yo creo que la arquitectura y el urbanismo español, mirando y volviendo a contemplar estos fenómenos de una manera precisa, mirándolos con atención, en lugar de mirar las modas, como tú dices, que están recorriendo y que pasan fácilmente pues, de Estados Unidos a Inglaterra y de Inglaterra a Alemania, y que aquí se adaptan mal a nuestras maneras de vivir, yo creo que se puede recoger parte de nuestra tradición y adaptarla a las necesidades de una vida actual, de la vida moderna en la cual estamos metidos. O sea que podemos sentirnos no del todo contentos de la arquitectura de hoy o de la arquitectura, digamos, funcional al uso, de las colmenas innumerables que han surgido por toda nuestra geografía, pero sí podemos sentirnos satisfechos y, en cierto modo, orgullosos de la arquitectura tradicional del país. La arquitectura tradicional del país es excelente, la arquitectura nueva y las grandes ciudades se escapan de las manos de los técnicos, de los administradores, de los promotores y de las instituciones y han destrozado nuestra arquitectura tradicional. ¿Tenemos todavía solución para eso? Pues yo creo que sí, Sin derribar. Sin destruir. Sin destruir. Naturalmente, una sociedad como la nuestra no se puede permitir la destrucción. Por lo tanto, no podemos pensar en destruir, podemos pensar en arreglar y en mejorar. Para todo esto se necesitan de todos modos cambios, reformas, modificaciones de planteamientos. Se necesita, por ejemplo, modificar nuestras estructuras administrativas,
El Ministerio de Vivienda debe pasar a un organismo superior que se ocupe de la planificación del territorio. De la misma manera que se planea la economía, hay que planear el territorio, siendo la vivienda una de sus partes. Hay que modificar la enseñanza de la arquitectura, haciendo escuelas para el diseño urbano y el diseño territorial. Hay que volverse a ocuparnos de la calle, de la plaza, de los jardines, de los espacios públicos, de los espacios colectivos. Por lo tanto, la enseñanza tiene que modificarse, la enseñanza dentro del terreno arquitectónico y urbanístico. Hay que modificar también las instituciones de tal modo que haya más participación de la gente tiene que entrar definitivamente dentro del problema urbanístico a través de las instituciones, a través de representantes, a través de todo un mecanismo. En fin, con todas estas modificaciones que yo creo que van a venir, que yo estoy convencido que van a venir, yo creo que un principio de arreglo para mejorar nuestra calidad de vida, para mejorar nuestra vida cotidiana, para sentirnos más confortables dentro de nuestra propia piel y para prever un futuro, yo diría, más inteligente, yo creo que sí que podemos ser optimistas. Vivimos por lo general en ciudades muy antiguas, en ciudades con mucha historia, en ciudades milenarias, bimilenarias, etc. Entonces, cuando se habla de la creación de nuevas ciudades, fenómeno que por otra parte no es nuevo, y del que acaso el exponente máximo en nuestro tiempo sea Brasilia, la gente habla de que eso va contra natura, que eso de crear ciudades artificiales es una cosa arbitraria, pero en el fondo yo creo que todas las ciudades se han creado un poco así, ¿o no? Sí, en cierta manera sí, pero con ponderación. Yo creo que estamos en Europa. Yo creo que Europa es una civilización que se distingue de otras y se distingue por su gran tradición. Tiene una tradición, como dices, más que bimilenaria, y creo que es ahí donde hay que encontrar las fuentes de los trabajos de la arquitectura y del urbanismo que hemos de hacer. Yo creo que mirar ejemplos de fuera, como te decía, americanos, del norte o del sur, o de lugares donde no ha habido urbanización, donde no ha habido civilización, y hay que imponer o hay que plantear una cosa totalmente nueva, es distinto que en nuestro caso. Nosotros hemos de intentar apoyarnos en las estructuras existentes, en las estructuras urbanas existentes y en nuestro propio territorio. Y es a partir de ahí que podemos encontrar las fuentes de desarrollo futuro. Realmente siempre que se hace ciudad, siempre que se construye ciudad, hay que hacer un acto voluntarista, por lo tanto hay que inventarse algo, hay que partir de algo, pero estas estructuras tienen que estar apoyadas en las estructuras existentes en nuestras ciudades ya vividas, ¿no? Naturalmente, porque se trata, como tú decías muy bien, de un continente muy viejo, muy antiguo, muy trabajado por la mano del hombre, muy domesticado por la mano del hombre, que ha logrado que Europa sea el continente confortable por excelencia. Pero, a pesar de eso, tú has hablado de ciudades nuevas en Francia, se está hablando en España de ciudades nuevas de unos años a esta parte, que están siendo creadas probablemente para evitar el exceso de congestión de las grandes urbes. ¿Cómo ve Ricardo Bofill la necesidad o no necesidad de plantearse este tipo de nuevas ciudades dentro de la geografía española? Bueno, yo creo que hay que ordenar en primer lugar lo ya existente. O sea, en los últimos años hemos construido con unos métodos extraños y hemos construido colocando objetos sobre el terreno. En realidad no sabemos hacer ciudad actualmente en nuestro país. Hemos construido bloques de viviendas, hemos construido escuelas, autopistas, elementos sueltos, pero yuxtapuestos los unos a los otros. Yo creo que lo que hay que hacer es invertir el problema, esto es volver a diseñar los espacios públicos, o sea, partir de la calle, partir de la plaza, partir del parque, partir de todo aquel espacio que conforma vida colectiva, la calle siendo el lugar de encuentro de la gente como las plazas,
Es ahí donde la gente está, es ahí donde están los intereses comunes de la gente, no hay diferencias de clase en la calle. No, la gente se encuentra, todo el mundo puede estar conjuntamente compartiendo el mismo espacio. Esto es fundamental y esto es lo que hace invertir el método y esto es lo que hace que las nuevas ciudades que hay que hacer tengan que partir realmente del diseño de la ciudad misma, del espacio exterior. Es el espacio exterior que hay que diseñar, siendo, como ha sido a lo largo de la historia, los espacios privados secundarios con respecto al espacio público que adquiere un valor primero. Entonces esto implica, yo diría, un cambio, una transformación en cierta manera de mentalidad. Yo creo que nuestras sociedades, que son sociedades tremendamente individualistas, tienen que encontrar, como lo han encontrado a lo largo de la historia cuando han convivido en pueblos, la manera de poder proyectar lugares de encuentro, lugares donde la gente pueda convivir. Y esto a mí me parece que es el paso que hay que dar en este momento. No hay que pensar tanto en hacer ciudades nuevas, aunque algunas habrá que hacer, como en arreglar las ciudades ya existentes, como en hacer que entre bloque y bloque de estas horribles colmenas en las cuales que se están construyendo haya realmente un lugar donde la gente pueda salir y pueda encontrarse, hayan árboles, hayan aceras, hayan calles, en fin, hayan lugares de encuentro como hay en las ciudades históricas. Y luego, Ricardo, están esas ciudades que están a orillas de las macro ciudades, es decir, en el extrarradio, que han sido llamadas con ese horrible nombre de ciudades dormitorio. Una ciudad dormitorio parece que no tiene nada que ver con una ciudad normal, es como si fuera una ciudad solo para la noche, una ciudad de fantasmas, una ciudad de gente que ronca. ¿Qué opinas tú? Yo creo que esta es la constatación de un fenómeno que realmente existe y es la constatación de esta falta de planeamiento urbano, de falta de planificación urbana, de ordenación de estos espacios. Esto hace que, por motivos de especulación, como todo el mundo sabe, se vayan construyendo estos bloques, se vayan construyendo barrios únicamente para venderlos con letras y entonces estos barrios no hayan equipamientos, no haya trabajo. Las ciudades tienen que estar equilibradas y el territorio tiene que estar equilibrado. Actualmente ya no se puede mirar el barrio en sí mismo, no se puede mirar ni siquiera la ciudad en sí misma, sino que hay que mirar el conjunto del territorio que vamos a ocupar y hay que equilibrarlo, esto es fundamental. O sea, no pueden haber ciudades especializadas, la ciudad dormitorio, como tú dices, o la ciudad turística, o el extrarradio, todo esto son clasificaciones de un conjunto, de un organismo que es donde vive la gente, que es un organismo múltiple, que se entrelaza. La gente tiene que ir a trabajar, duerme, va a un espectáculo, va a la escuela y todo esto tiene que pasar en un tejido continuo, en un tejido orgánico. La ciudad no es una máquina, la ciudad es un organismo, para decirlo de algún modo. Hablemos ahora de un aspecto que probablemente tiene poco que ver con esto, pero que en cierto modo también se entronca con este tipo de preocupaciones de la época, que es la necesidad del hombre de la ciudad, después de estar recluido en esa especie de problema abrumador de los buildings, en esa cosa angustiosa del tráfico y de la polución, etcétera, que es de fugarse, de escapar violentamente de su domicilio, de su hogar, en busca del campo, de la naturaleza, en busca de lo que se ha dado en llamar la segunda casa, que es la casa del weekend, la casa del fin de semana. Si las casas de la ciudad fueran mejores, ¿la gente también seguiría escapándose? Pues no. Si las casas de la ciudad... Eso demuestra mejores, entonces que en la ciudad se está un poco porque no hay más remedio. La ciudad se ha especializado, en la ciudad se está creando una tensión tremenda, las ciudades crean problemas políticos, todo el mundo lo sabe, crean tensiones sociales, todo el mundo lo sabe, y se debe a la configuración misma, cómo la ciudad realmente está hecha, y la gente tiene necesidad de evadirse, tiene necesidad de salirse, y por este motivo, como tú dices muy bien, aparece la segunda residencia. La segunda residencia al mismo tiempo se está poblando entre sí, también es el resultado de la especulación, todo el mundo va allí a divertirse y la segunda residencia llegará un momento que no servirá para nada. Habrá que buscar la tercera. Habrá que crear la tercera residencia, habrá que crear otros lugares de evasión, a no ser que se invierta todo el fenómeno y que se invierta todo el planteamiento. Es por este motivo que el problema es grave. O sea, el problema que estamos debatiendo es un problema muy grave porque podemos estar construyendo
Frankensteins, monstruos que no sirvan para nada y que quizás nos devoren en un futuro. Y esto hay que ir con un cierto cuidado. Es un mecanismo escapista, es un mecanismo fácil, yo diría, y es un mecanismo que se debe a la falta de trabajo en profundidad dentro de esta materia. Realmente, como tú dices, solamente se puede invertir el fenómeno equilibrando todos los factores que componen la vida, en lugar de desintegrarla. Aquí estoy para trabajar, aquí estoy para descansar, ahora me voy a hacer, en lugar de especializarse, hay que intentar integrar los distintos elementos que componen la vida, que la vida de las personas y la vida de la sociedad es múltiple, variada y no se puede planear de esta manera rígida en el tiempo. Una vida poliédrica, una vida de un solo rostro. Me gusta mucho eso de integrar, que es un verbo casi mágico. Y que peligroso. Y que yo pienso que sobre todo en arquitectura y en urbanismo es un verbo fundamental. Vamos a ver, ¿cómo ves tú las ciudades más importantes en las que te mueves ahora? ¿Qué es lo que te gusta, por ejemplo, de París, lo que tú salvas de París, lo que te hace París deseable? Bueno, yo creo que las ciudades grandes han aportado algo al hombre moderno. Han aportado la posibilidad de elegir. Cuando tú estás en el campo, cuando estás en un pequeño pueblo, puedes elegir para casarte entre 2 o 3 novias posibles, o puedes elegir entre 2 películas. Cuando llegas a una ciudad como París, a una ciudad como Nueva York, tienes un universo delante, un universo de posibilidades, de alternativas posibles. Una multiplicación de opciones, y esto en cierta manera es la libertad. O sea, la libertad también llega de este modo. Lo que ocurre es que al mismo tiempo estas ciudades causan los problemas que hemos dicho antes, los problemas de la gran concentración, los problemas de la tensión, los problemas de la rigidez, de la polución, los problemas que tú sabes. Hay que encontrar la manera de únicamente aprovechar las ventajas de la gran ciudad, esto es la multiplicidad de opciones, la libertad entendida de un cierto modo, y en cambio hay que quitar de la ciudad, de las ciudades, de las megalópolis, los inconvenientes que hacen que la tensión suba y que los infartos se multipliquen. ¿Pero qué te gusta de París? ¿De París concretamente? Sí, como ciudad. ¿Desde el punto de vista urbanístico? Sí. Bueno, el urbanismo francés, el urbanismo tradicional francés, es importante porque en un cierto momento de su historia han sabido concebir grandes espacios. Se puede considerar París la ciudad histórica porque es una ciudad como Roma, es una ciudad como Venecia, es una ciudad como Segovia, pero mucho más grande. Hecha con horizonte. Hecha de una manera mucho mayor, o sea, con unas perspectivas enormes, con unos planteamientos muy a gran escala, en fin, con una concepción de grandes espacios. Esto es un gran aporte de los franceses, del urbanismo, de la arquitectura francesa, al urbanismo y la arquitectura internacional o mundial. Y esto es importantísimo recogerlo, y esto creo que lo podemos recoger nosotros también. Si tú estás en la Rue de Rivoli, por ejemplo, ves cómo se ha diseñado la calle antes que las viviendas que hay detrás. O sea, alguien ha concebido un parque, que es las Tullerías que están delante, una calle y unas fachadas con unas arcadas, detrás de las cuales ocurren una multiplicidad de funciones, que es lo que estábamos viendo antes. De alguna manera recogemos este urbanismo en algunos de nuestros ejemplos, como es la Plaza Mayor de Madrid o de Salamanca, o en algunas de nuestras plazas, recogen a la española algunos de estos aspectos y hacen de estos elementos urbanos unas muestras realmente históricamente importantes. Lo que no hemos sabido es imitar la previsión o la visión de futuro que se tuvo cuando se hicieron los Campos Elíseos, por ejemplo, o la Concorde. Lo que no hemos sabido, esta especie de megalomanía francesa hasta un cierto punto es interesante, se la han podido pagar porque en un cierto momento han tenido un imperio colonial, esto es muy caro. Lo que no hemos sabido es recoger una cierta racionalización del problema. Los franceses no son grandes creadores, no son gente de gran talento, pero en cambio son gente
intelectualmente bien dotada, que tiene un espíritu de aprendizaje continuo, en fin, que están dentro de la racionalidad, que quieren aprender, o sea, que todo el rato están a la expectativa del aprendizaje. Y ellos lo saben, es por este motivo que París llama a gente de fuera para vivir en su propia ciudad, y es por este motivo que ellos intentan que París sea siempre una ciudad internacional, para que la gente, los americanos, los ingleses, algunos latinos también, podamos contribuir en el hacer esta ciudad. Lo que yo creo que hemos de aprender de ellos es únicamente la racionalización del problema. El cartesianismo. Un cierto cartesianismo que no tiene por qué ir en contra de nuestras posibilidades de genio, de algunas de nuestras posibilidades de talento, pero que en cambio para la media, para el hacer cotidiano, es importante. El no volver a empezar, lo que hablábamos este mediodía, el no volver a empezar cada vez una experiencia, sea política, sea arquitectónica, sea urbanística, sea industrial. Cuando se hace una cosa, se analiza, se estudia, se ven sus errores para hacer otra nueva que supere la anterior y que recoja la experiencia anterior para ir más lejos, pero no se tira todo al suelo para volver a empezar cada vez y partir una industria nueva partiendo cada vez de cero. Y esto yo creo que es un poco lo más importante que podemos recoger de la experiencia de países industrializados y de una manera especial de Francia, que es un país que está cerca y que de alguna manera también es un poco un país latino y que de alguna manera nos necesita, porque sin la influencia latina les falta el influjo, les falta la fuerza y se caen, de hecho, en un pragmatismo nórdico, ¿no? Hablemos, si te parece, de tu proyecto de Leal, que de una manera sorprendente para los que estamos fuera ha contribuido a llamar la atención de todo el mundo, puesto que entre todos los proyectos, entre todas las propuestas, ha sido seleccionada precisamente la de un compatriota nuestro, que eres tú, Ricardo Bofill. ¿Cómo ha sido, cómo es, cómo ves ese proyecto, en qué situación está? Es una historia larga y difícil. Es una historia arquitectónica, es una historia urbanística, es una historia política. Este proyecto empieza con una serie de concursos, un concurso detrás de otro, es un lugar enormemente conflictivo porque es el centro de París, porque es un terreno que pertenece a la ciudad y porque lo construye el Estado, porque hay una serie de intereses en medio y produce una serie de conflictos de todo orden. Conflictos políticos, la mayoría de ellos. Yo creo que es un proyecto político, antes que nada. Y yo creo que si tuviese que definir de algún modo, y en este momento, el proyecto, yo creo que es el terreno más conflictivo de la política francesa, donde de algún modo aparecen todas las contradicciones entre la derecha y la izquierda, las contradicciones dentro de la derecha y dentro de la izquierda de los distintos grupos que se pelean entre sí. Y el proyecto nuestro, yo creo, el proyecto mío, el proyecto que yo dirijo con los arquitectos y con los urbanistas franceses, lo que intenta es superar de alguna manera esta situación. Esto es, a través de la arquitectura, a través del urbanismo, poder volver a dar una plaza pública verde, con un jardín en medio, a los franceses, y en realidad no solamente a los franceses, porque será el lugar de moda, como dices tú en París. Las próximas veces irás seguro a comer y a divertirte y a pasear por estos lugares. A la Place Bofill. A la Place de Al, hay competencia en el nombre, y intentamos saltar la situación política, esta situación contradictoria, en un proyecto síntesis, esto es, que recoja los mejores aspectos de cada una de las propuestas que se han hecho anteriormente. El presidente de la República, Valéry Giscard d'Estaing, parece que ha acogido con especial entusiasmo el proyecto de Ricardo Bofill, y en algún periódico he leído que el presidente ya tenía conocimiento anterior de nuestro arquitecto. ¿Es así o no es así? Bueno, el presidente, antes de ser jefe de Estado, era ministro de Finanzas. Ministro de Finanzas era un técnico, era un tecnócrata, se ocupaba de los problemas económicos fundamentalmente y estaba al corriente de este proceso, de este cambio que intentamos hacer en los problemas arquitectónicos y en los problemas urbanísticos franceses, y estaba interesado porque afectaban los problemas de la calidad de la vida. Esto es, ha habido una época
de crecimiento enloquecido y entramos en una época de estabilización, donde los problemas de la calidad de la vida se presentan como problemas fundamentales. Entonces él estaba interesado por este tipo de temas, me llamó cuando era ministro, estuvimos hablando y a partir de esto naturalmente empezó una relación que no quiere decir que no haya sido el factor para desarrollar este proyecto. O sea, el presidente francés no puede él solo hacer de una manera autoritaria este proyecto. Este proyecto es un proyecto que supera al mismo presidente, ¿no? Y para el futuro, ¿cuáles son los planes de Ricardo Bofill? ¿Cuáles son los sueños innumerables? Bueno, yo tengo una serie de actividades. Una de mis actividades es una actividad teórica, fundamentalmente teórica. Estoy haciendo una serie de libros donde se explican el conjunto de estas ideas para los franceses. El pensamiento en Francia y en Europa interesa de una manera fundamental antes que las realizaciones. Entonces estoy haciendo una serie de libros para explicar todos estos planteamientos, libros que se hacen al magnetofón, libros que se hacen de una manera rápida, donde se va a explicar todo este futuro en el cual ya nos encontramos. Y después los proyectos concretos son cada vez proyectos mayores, o sea, estoy realizando ya centros enteros de ciudades o planeamientos de un conjunto del territorio. Los problemas que me interesan en este momento son problemas a otra escala, a la escala territorial, a la escala del territorio y a la escala de la ciudad. Estos son mis proyectos de futuro. ¿Qué era en realidad esa ciudad del espacio que no llegó a realizarse en Madrid? Bueno, yo creo que este era un modelo apasionante, es una de las experiencias que me han apasionado más, sobre las cuales el taller ha trabajado durante tres años. Era una especie de autogestión de la ciudad, era encontrar un método aquí, en España, para que la ciudad pudiese autogestionarse, esto es, en lugar de nacer impuesta desde arriba, de una manera tecnocrática, pudiese aparecer desde abajo, esto es, por la necesidad de la gente. Era una manera de agruparse, de formar una especie de colectividad, de gran comunidad, y al mismo tiempo de traducir todo esto en términos de vivienda, en términos de equipamientos y en términos de ciudad. Era realmente una experiencia apasionante que no se ha podido llevar a cabo, que yo estoy seguro que algún día se podrá construir y que se está, como tú dices, poniendo de moda. El Partido Socialista francés en este momento habla de autogestión y habla de autogestión de las ciudades y algunos de estos planteamientos los ha recogido para exponerlos dentro de sus planteamientos futuros en esta especie de voluntad de descentralización de la sociedad y de intento de hacer pasar y de hacer participar de una manera activa a la gente para la construcción de la ciudad. También se habló mucho de otro proyecto vuestro que es el Walden 7. ¿Qué es eso? Bueno, el Walden 7 es una experiencia, es un proyecto que en parte está realizado en Barcelona, que es, yo diría, una experiencia de vanguardia, es al revés una experiencia muy voluntarista, snob, la gente dice que es una experiencia snob, y es una alternativa a la manera de vivir de la gente en el día de hoy. La gente vive en viviendas que tienen 3 habitaciones, cuarto de baño, sala de estar y living room, y esta es una alternativa donde se plantean una serie de tipologías de viviendas distintas, nuevas, donde cada individuo puede elegir su forma de vida y donde hay una serie de espacios comunitarios, plazas en el espacio, calles elevadas, una especie de unidad comunal donde la gente puede encontrarse y hacer vida de una manera conjunta, ¿no? La Petite Catedral. La Petite Catedral fue mi primera experiencia arquitectónica en Francia y fue el intento de hacer una calle cubierta. Fue un doble intento. Por un lado, era lo que nosotros llamamos integración de funciones, o sea, el trabajo y la vivienda se hacía en el mismo barrio, en la misma unidad. Habían escuelas, habían, en fin, todas las
necesidades de un equipamiento de barrio, mezclado a las viviendas, y por otro lado era una especie de calle cubierta al estilo de las catedrales. Lo que ocurre es que esta tenía 500 metros de largo, donde las paredes de las antiguas catedrales estaban llenas y dentro de estas paredes se realizaban actividades, dormitorio, vivienda o trabajo, oficinas. Te puedes imaginar una calle cubierta que atraviesa una serie de plazas y alrededor de las cuales estas paredes se rellenan y se amplían, y la gente está por un lado mirando al parque, por un lado da hacia un parque que había delante y por otro lado participando de esta vida comunitaria en esta calle. Otra de las historias del taller de arquitectura de Bofill es la de Abidjan, en la Costa de Marfil, la Maison Verte. Bueno, además de trabajar en Francia, algunas veces nos les llaman en otros lugares. Últimamente creo que nos han llamado en Guatemala. Hemos hecho distintas experiencias en América Latina y también en otros países de Europa. Y esto fue un proyecto en Abidjan que era una especie de centro, era el centro de Abidjan, y en los cuales había que inventar una arquitectura, inventarla de nuevo. Esto es porque la Costa de Marfil es un lugar sin tradición. En el momento que se llega a un lugar sin tradición hay que inventar una arquitectura, pero que a su vez no sea una arquitectura colonial, o sea, una arquitectura que venga de fuera, sino una arquitectura que salga de sus propios problemas. Yo acepté este proyecto porque era realmente un desafío intelectual. Es muy difícil en una civilización que empieza realmente a hacer una propuesta creativa que origine vida para el centro de una ciudad. Una propuesta en el desierto, vamos. Y entonces esta era una propuesta en una selva, en este caso verde, y lo que les propusimos fue una gran casa. O sea, el primer criterio, el primer concepto del hombre, lo primero que hace es vivir en una casa, una inmensa casa, pero verde porque está en medio de la selva. O sea que el proyecto consistía en un gran espacio que se transformaba en una casa y que tenía verde, o sea, árboles y plantas por todas partes. ¿Está vivo todavía Le Corbusier? Le Corbusier ha muerto, desgraciadamente. No hablo de la persona, hablo de la obra, hablo del estilo, hablo de lo que él ha significado arquitectónicamente. Espero que esté muerto. ¿Esperas que esté muerto? Espero pues que esté muerto, porque a pesar de que Le Corbusier es un hombre de un inmenso talento, es un hombre muy importante en la historia de la arquitectura, de todos modos es un poco el responsable de lo que ha ocurrido. O sea, estos bloques que estamos sufriendo son un poco la responsabilidad del que se los inventó, que fue Le Corbusier, que como siempre cuando se inventa un sistema, al principio parece que funciona y después cuando se divulga se ven los inconvenientes del propio sistema. Le Corbusier era un hombre muy inteligente pero muy dogmático y es un poco el responsable de la situación urbanística en la cual estamos. Yo creo que Le Corbusier ha dado pues todo lo que tenía que dar, y yo creo que estamos en un momento en el cual la gente, los arquitectos y la gente que está alrededor de este mundo se da cuenta que no se puede inventar un único sistema y creer en el sistema hasta el final, sino que hay que inventar alternativas sucesivas, una después de otra. Es por este motivo que el taller intenta no ser dogmático y que nosotros intentamos no tener una única dirección de trabajo, sino estar siempre puntualmente puestos en la realidad y presentar continuas alternativas a una situación. De modo que la arquitectura de hoy tiende a no ser una, sino a ser múltiple, abierta. Es una arquitectura múltiple porque las soluciones para una ciudad, para la vida de una persona, para la vida de una colectividad, para la vida de un grupo, no son únicas y definidas para siempre. La arquitectura tiene que estar abierta, las alternativas tienen que ser muchas y, en definitiva, lo importante es la creación, esto es, el poder ir mejorando, ir solucionando los errores anteriores para ir presentando continuamente alternativas nuevas a la situación social, a la sociedad a la cual estamos participando. Niemeyer. Niemeyer es un arquitecto viejo, también importante, discípulo de Le Corbusier, construye Brasilia. Brasilia es un símbolo importante de hace unos 15 años, yo diría 15, 20 años,
pero realmente en este momento se repite también. Tú sabes, yo creo que estamos en un mal momento si miramos la realidad en la cual estamos, lo cual no quiere decir que no hayan unas nuevas generaciones, que no haya unos nuevos arquitectos y unas nuevas generaciones de sociólogos, de psicólogos y de economistas que empiezan a entrar en el problema de una manera más compleja y más nueva. Lógicamente estamos pasando un poco de revista hacia los de atrás, puesto que los de delante están todavía germinando, haciéndose. Gaudí. Gaudí es el genio de la arquitectura, Gaudí es el talento en sí mismo, es la genialidad, es la falta de sistema, es el hombre que inventa continuamente, que tiene un universo formal que no se acaba nunca, que podría haber vivido 500 años y podría haber seguido inventando siempre. Es un hombre que tiene recursos para todo, es el gran talento de la arquitectura mundial, yo creo. Cerdá. Cerdá, un hombre inteligente, racionalista, que hace un plan normal, no inventado, copiado. Es una cuadrícula, el plan de Barcelona, pero inteligente y que de alguna manera todavía funciona, o por lo menos funciona mejor que los alrededores que se están construyendo en este momento. Un ingeniero de valor, de talento, como deberían ser todos los ingenieros. Y de los arquitectos españoles más o menos brillantes, vigentes, ¿cuáles son los nombres que a Ricardo Bofill le parecen sobre todo más importantes o más de acuerdo con sus propias teorías? Bueno, yo creo que en España hay buenos arquitectos de la pequeña escala, a la escala del edificio, de la unidad únicamente. Yo creo que a esta escala hay arquitectos de valor, arquitectos, en primer lugar quiero citar a Coderch, porque es un hombre de gran capacidad y es un hombre que es un gran arquitecto. Coderch es el autor de los edificios Trail. De los edificios Trade, de las cocheras, en fin, ha hecho una serie de cosas, y sobre todo cuando era joven, en un momento en que la arquitectura española era muy mala, fue un hombre que planteó una revolución en la arquitectura y es un hombre al cual se debe rendir siempre un homenaje. Pero no solamente Coderch, que en Barcelona pues está Bohigas, está Tusquets, en fin, hay una serie de gente, está Tous y Fargas, y en Madrid pues hay gente de valor como Fernando Higueras, como Sáenz de Oiza, como Molezzún. En fin, yo creo que hay gente con un gran talento en España, pero talento a la pequeña escala. Es difícil a un arquitecto de una cierta edad pedirle una modificación total en su mentalidad, en la manera de concebir, decirle que tiene que hacer ciudad en lugar de que hacer edificios, decirle que tiene que ir a las barracas y que tiene que ir a las unidades estas de habitación que se están construyendo para mejorarlas, para rectificarlas, para cambiarlas, para tratarlas. Es difícil esto decírselo a la gente que ya está instalada y que ya ha tenido éxito, pero yo creo que las nuevas generaciones, que la gente que está ahora en la escuela lo están entendiendo de una manera profunda. Vamos a dejar aquí por un momento la vida profesional, como ven ustedes, tan rica, tan llena sobre todo de pasión, de vehemencia y de profundidad, de ideas y de realidades de Ricardo Bofill, para hablar un poco de su vida privada. Ricardo es un entusiasta del cine que además ha hecho 2 películas, según creo. Bueno, y a mí el cine me ha interesado siempre. Yo quería en un momento dado hacer cine, dedicarme a ser director de cine. Entonces, en algunos momentos la arquitectura produce frustraciones, como todos los artes y como todas las cosas en la vida. Y en estos momentos he hecho cine, en los momentos en los cuales me he sentido frustrado por no poder construir más, por las dificultades de la práctica y de la construcción cotidiana, por las dificultades cuando se presenta una nueva idea. Esta idea, cuando es importante, tiene enormes dificultades de ponerse en funcionamiento, de hacerla crecer, de hacerla surgir, y en estos momentos, de la misma manera que una persona se dedica a hacer poemas, pues yo me he dedicado a hacer cine, o sea que las películas que he hecho han sido siempre películas de extrema vanguardia, donde he intentado encontrar un lenguaje nuevo para el audio y para el visual, y a partir de este lenguaje nuevo expresar todo aquello que no había podido expresar en materia arquitectónica y urbanística.
Después he hecho una serie de cortometrajes y de películas reportajes alrededor del tema de la ciudad y alrededor del tema que nos ocupa, que son siempre apasionantes porque es una manera de explicar lo que es la ciudad a la gente. O sea, si hubiesen cineastas que supiesen más urbanismo y que entendiesen más las formas, que cuando se paseasen por una ciudad pudiesen leer lo que hay detrás de la ciudad, lo que hay detrás de cada pared, de cada muro, de cada ventana, la vida cotidiana, lo que ocurre, los dramas, las pasiones y los conflictos que existen detrás de estas... La vida que ocultan las paredes. La vida que ocultan las paredes. Yo creo que ahí hay un campo para los directores de cine que a mí me parece importante. ¿Tienes una musa? Yo creo ¿O muchas musas? Yo creo que es la musa soy yo mismo. Yo creo que es un recogerse de vez en cuando, aislarse del mundo y contemplar con distancia todo aquello que te rodea. O sea, tener una visión distanciada al mismo tiempo que apasionada del mundo en el cual vives. La última pregunta, Ricardo, y la más comprometida. Dime. La única comprometida, porque aquí las preguntas suelen comprometer poco, lo que compromete son siempre las respuestas. Yo quisiera que me dijeras, si en este momento te dieran carta blanca, con todo el respaldo financiero preciso, y dijeran, señor Bofill, usted nos convence, sus teorías son bellísimas, sus ideas son fascinadoras, sus proyectos nos arrebatan, disponga lo que quiere hacer y hágalo ya, ¿qué harías? Ya es difícil porque tengo muchos proyectos delante mío y muchas alternativas y me estás pidiendo una únicamente. El número uno, el más, lo que el me top. gustaría más es poder transformar la situación urbanística y arquitectónica de nuestro país. O sea, el poder reutilizar y el poder impulsar, el poder mover, el poder ser motor, como soy en Francia o en otros lugares, de la transformación profunda que debe realizarse en nuestras estructuras urbanísticas y arquitectónicas. Muchas gracias, querido Ricardo Bofill. Esperemos que no se cumpla una vez más contigo esa vieja leyenda que dice que nadie es profeta en su patria. Muchas gracias. Durante unos años que recordamos con nostalgia, estuvimos asistiendo fascinados a un fenómeno cinematográfico ciertamente bello, emocionante, fuerte, racial. El Indio Fernández, el famoso director mexicano, logró crear un cine nacional autóctono, un cine, sin embargo, que fue capaz de traspasar las fronteras del país y de llegar a interesar por igual a los públicos del mundo entero. Era un cine que tenía fuerza y que tenía también emoción, y era un cine que tenía al propio tiempo rigor técnico y cinematográfico, y era un cine que tenía poesía en las imágenes y en los temas. Este es el hombre legendario del cine mexicano, el famoso maestro, el Indio Fernández, el hombre que tenemos aquí hoy y que nos ha hecho el honor de hacer un largo viaje desde su patria, a la que tanto amamos en España, para venir a dialogar con nosotros hoy y a pasar un poco de revista a su vida llena de éxitos. Muchas gracias, Emilio, bienvenido, estamos encantados de tenerle aquí y esperamos que se sienta feliz entre nosotros. Lo estoy. Antes que todo, quiero manifestarles mi gratitud. Tal distinción yo no me la merezco. Sin embargo, la aprovecho por el placer de estar con ustedes. Muchas gracias, Emilio. Vamos a entrar ya rápidamente, sin más prolegómenos, en el tema que es usted. Usted que es un tema, por otra parte, recio, viril, importante, aparte de como hombre de cine, como hombre pura y simplemente. Usted nació en Mineral del Hondo, al norte de México. Si no están mal mis datos, un día 26 de marzo del año 1904. Exactamente, sí, señor.
Dicen las crónicas, y no sé hasta qué punto las crónicas mienten o son veraces, usted me lo puntualizará, mi cuate, que a los 10 años ya se unía usted a las huestes de Pancho Villa. Sí, señor. Tan temprano, tan pronto, tan pequeño. Es que cuando vino la revolución, todo el pueblo mexicano luchaba ya por una causa. Yo sin saberla, pero mi padre me llevaba. Mi padre que llegó a ser general y murió con 32 heridas. Y murió en la pobreza ya completamente olvidado de los que lucharon por la revolución. Hoy en día, sin embargo, 60 años después, todo el mundo enarbola la bandera de la revolución para justificarse la razón por la cual luchó ese pueblo mexicano. De manera que su padre se lo llevaba a usted a la revolución como si se lo llevara de paseo. Y a mi madre también. Y a su madre también. Sí, señor. Todo el pueblo iba ahí, hombres, mujeres, niños, todos seguían a su caudillo, a su Pancho Villa. Más que a un hombre, se seguía una razón. Había un clamor por una justicia social, en que había unos cuantos privilegiados que eran dueños de todo México y la mayoría no tenía nada y tenía que trabajar como esclavos. De manera, ¿su padre qué profesión tenía? Militar, pero antes de entrar... Antes de entrar. Minero. Minero. O sea que ese pueblo llamado Mineral del Hondo es porque es un lugar donde hay minas. Había minas. Había. ¿De qué eran las minas? De carbón. Ajá. Nada más que por el Grisú hubo unas explosiones y tuvo que abandonarse. Y ya ese pueblo no existe. Sin embargo, hay una anécdota un poco graciosa en la cual unos amigos míos que querían cerciorarse realmente si yo había nacido allí, vieron que había nada más escombros. Y sin embargo, por el cariño, por el humor, cortaron un mezquite, le pusieron una tabla y le pusieron la inscripción. Aquí nació el tal por cual del Indio Fernández. Sí. Muy bien. ¿Y qué recuerdos tiene usted de esos años, de los 10 años, de ese tropel revolucionario en el que usted estaba metido un poco sin saber qué era todo aquello? Yo creo que yo fui el niño más feliz de la vida. ¿Sí? No tenía que ir a la escuela. Tenía un caballo y un rifle. Sin embargo, todo el mundo tenía conciencia de que habíamos que tener que aprender a leer y a escribir. Y entre unos y otros se ayudaban. Y nosotros, cuando llegábamos a un pueblo, lo primero que hacíamos, es decir, mi padre y todos los mayores, era poner a los niños a la escuela. Ya fuera una semana, ya fueran 15 días, un mes, nunca más de un mes, porque siempre andábamos en marcha. ¿Su padre era de los amigos y de los consejeros de Pancho Villa? Sí, señor. Sí. O sea Sí. que había entre ellos una relación humana directa. Muy directa. Acaba de morir un tío mío, un hermano de mi papá, el general don Nicolás Fernández, uno de los grandes hombres que fueron acompañantes de mi general Villa. El final de esa historia tremenda, de esa historia bellísima, de esa historia emocionante y dramática, ¿usted lo recuerda? Perfectamente. ¿Cómo bien. se le quedó grabado en su memoria? Tanto así que sigo pensando en lo mismo. Ahora son otros medios por los cuales se tiene que luchar y otra de las razones por las cuales uno debe luchar. Hay fuerzas mayores, los advenedizos, los individuos que sin haber escuchado un tiro se adjudicaron por un título, por lo que fuera. Los beneficiarios del sacrificio de los demás. Sí, señor, es lo que estamos viviendo nosotros ahora, pero sí hay una conciencia en México de esa lucha por una justicia social. Desgraciadamente no se encuentra uno toda la honestidad que debería de ejercer, porque el poder cambia a los hombres. Llegan los 19 años de Emilio Fernández y le sorprenden siendo conspirador y al propio tiempo teniente coronel. De modo que estaba usted cumpliendo dos funciones que parecen en principio contrapuestas. Yo recuerdo en un combate, siendo yo un niño, en la toma de Zacatecas, un general del cual yo estaba enamorado por sus virtudes y por su valentía, mi general Felipe Ángeles, explotó una granada, hubo muertos y una bola de cosas, y ya nos descubrieron del Cerro de la Bufa. Dijeron, no, mi general, fue un accidente, explotó una granada aquí con el arreglador de espoletas. Y yo me quedé estático.
y me dijo, fíjate, tú vas a ser artillero, eres hombre, y después de esta batalla va a venir la paz, y yo voy a abrir de nuevo el colegio militar, y tú vas a entrar a la escuela de artillería. A él lo fusilaron años más tarde, y en 1920, después del movimiento de Agua Prieta, que mi general Obregón tomó las riendas del país, se abrió el colegio militar. Yo era ya entonces capitán primero de caballería y entré al colegio militar. Se me preparó y entré y tomé el arma de artillería en recuerdo de lo que me había dicho mi general Felipe Ángeles. ¿Y salió usted entonces como oficial superior? Yo era capitán primero y salí con el mismo grado. Ah, con el mismo grado. Sí, yo soy ingresado y egresado del colegio militar. Sí, señor. De ahí me fui a fundar la Escuela Militar de Aeronáutica. Vi que era una arma con más futuro y soy fundador de esa escuela, que ahora todos mis compañeros, que son generales, casi todos, nos reunimos cada 2 meses a una comida y nos vemos con un cariño enorme, cada vez faltando uno o uno más. Desde muy niño, por lo tanto, aprendió usted las artes marciales. Sabía usted darle al gatillo, manejaba usted bien el rifle, montaba a caballo como un jinete consumado. Sí, señor, amo los caballos. Como un charro consumado, diríamos, aplicando el término preciso. El charro mexicano significa para mí y para todos los otros mexicanos el símbolo de la hombría y de la mexicanidad. Tanto los charros como sus mujeres, sus niños, sus niñas. Y esa tradición no se ha perdido. En todas partes de México, domingo por domingo, son las fiestas nacionales. Ahí está la escaramuza que nos llevó Cortés por primera vez allá. Está la riata que se maneja como en ninguna parte del mundo. Tenemos una devoción y un cariño inmenso por el caballo. Creo yo que en México el entrenamiento a un caballo, la rienda que decimos nosotros, se hace allí con más delicadeza y más cuidado que en ninguna parte del mundo. En cierto modo, el charro se parece un poco a esa otra figura que el cine norteamericano puso en circulación, ya hecho mítica y legendaria, del cowboy. Pues ellos aprendieron de nosotros, señor. Ellos aprendieron. Sí, todos se agarraron, pero ellos con un espíritu de conquistadores, agresivo y un poco de... Porque en cada gringo hay un sargento en una invasión y son groseros. Bueno, esa es otra cuestión. El hecho es que, siendo usted teniente coronel, sin embargo, se convirtió en conspirador, fracasó un pronunciamiento en el que usted estaba implicado y lo encarcelaron. En Santiago de Tlatelolco. Tenía usted 20... Un poco más o menos, como 20 años. O 20 años, 20 años. Sí, yo fui sentenciado a 20 años. Estuve 3 años preso, me escapé y fui a dar a Estados Unidos. ¿Dónde estaba usted preso? En Santiago de Tlatelolco. ¿Y cómo se escapó? Pues es un poco larga la historia, pero fue dinamitando una de las paredes de mi... A lo macho, biología. a lo puro macho. Así me lo hicieron saber. Mi don Emilio. Muchas gracias. Es usted un charro de arriba abajo. Y dinamitado por unos compañeros de usted, por unos amigos y fieles y leales compañeros suyos. Unos soldados que habían sido soldados bajo mis órdenes. Ajá. Ellos me trajeron un cartucho de dinamita, un cincel, un martillo, y ellos hacían ruido para que yo hiciera la perforación para poner el cartucho de dinamita. O sea que el artista era usted. Pues no sé, pero yo tenía que salir de allí. Y salió. Y salí. Y entonces tuvo usted que salir del país corriendo, naturalmente, y se fue a California. Pues no a California, porque ¿no? a California van casi todos. Fui a dar a Texas, donde no se le querían a los mexicanos, y tuve muchos pleitos, muchas cosas, y recorrí todo Estados Unidos, hasta que llegué a Chicago, donde en 1928 conocí a Rodolfo Valentino. Yo ya estaba implicado por circunstancias de mujeres y de circunstancias muy especiales, que yo había salvado a una mujer que se estaba ahogando y era la amante de Babyface, y estaban con Al Capone y yo estaba metido en esa bola de cosas. ¿Está usted metido en ese embrollo de gángsters también históricos? Porque Billy el niño era Babyface, ¿no? Babyface, sí. Y conocía a Al Capone, conocía a todos. Y yo sabía bien que estaba metido en una cosa que a mí no me convenía. Ajá. Entonces Valentino, que me vio a mí en una comida, estaba una orquesta argentina, Bianco y Bachicha. Ah, sí.
estaban ellos tocando allí. Yo había estado en Argentina y me vieron bailar y él me llamó y me dijo, ¿tú eres argentino? Le dije, no, soy mexicano. Mira, yo voy a ir a Chicago, voy a Nueva York. A mi regreso te voy a llevar a Hollywood, tú tienes que ir a Hollywood. Allá lo envenenaron o lo mataron o no sé qué cosa pasó en Nueva York, porque había muchas envidias contra los latinos porque él era latino. Y murió. Y el cadáver lo trajeron. La misteriosa muerte. Lo traían para California. Y a mí me tocó ir a la estación y vi que ahí estaba el cadáver de él y le hablé yo al conductor que si no me permitía subirme y acompañarlo hasta Hollywood. Y así llegué yo a Hollywood, señor. Acompañando los restos de Rodolfo Valentino. Estuve yo en el velorio y en el entierro. Bien, pero mientras tanto había pasado algo. ¿Cuánto tiempo había transcurrido desde la fuga hasta ese momento? Como 4 años. ¿Y en esos 4 años de qué vivía usted en Estados Unidos? Yo trabajé en el pico y la pala. Trabajé en los trabajos más duros que puede ser un hombre. Fui estibador, fui todo, cargador. Pero yo me prometí una cosa. Mesero nunca lo voy a hacer para servirles a estos. Todo menos camarero para servirles a estos señores. No que menosprecie yo el puesto de un camarero, ¿no? Para eso se nace y se disciplina y es una profesión muy digna. Pero para mí, estúpidamente, era un orgullo en el cual yo no quería servirles a los americanos. Usted era capaz de cualquier trabajo, por duro aunque fuese, menos el de servirles. Exactamente. Bien, usted hizo de recolector de algodón, creo, también. También fui pescador, sí, señor. ¿Pescador, buscador de petróleo también? No, yo trabajé en la pesca del betabel, pesca del algodón, de naranja, de todas las cosas del campo. ¿Pastor? Fui pastor, yo estuve en Montana cuidando un rebaño de 5,000 ovejas, con un frío allá de 60 bajo cero Fahrenheit. ¿Y qué hacía usted en esos días tan fríos con ese rebaño encima? Pensar. Yo aprendí a pensar en mi celda en Santiago de Tlatelolco. Y he sabido pensar cada vez que estoy en cualquier parte solo. ¿Fue usted también agricultor? Pues no, bueno, pero cuando menos le hice a todo eso. Un poquito de todo. Sí, señor. ¿No? Bien, llega usted a Hollywood acompañando los restos de Rodolfo Valentino. Sí. Y podemos decir que ahí empieza otra etapa de la vida del Indio Fernández. Ahí me encontré con varios mexicanos, algunos de ellos exiliados de México, algunos generales, a otras personas que también soy hoy en día en México, personas muy grandes dentro del cine. Y yo estaba todavía con la idea de levantarme en armas. Estaba adquiriendo armas para levantarme en el Puerto Bomba, en el Golfo de Cortés. Pero estaba allí el licenciado que había sido derrotado él para presidente. ¿En unas elecciones? Sí, y él tuvo que ir allá y era profesor de canto y él me dijo, ya se acabaron las revoluciones en México, no debes tú pensar en eso. Debes pensar que estás ahora en la meca de una de las manifestaciones más grandes que existen en el mundo, que es el cine. Y me dijo lo que él pensaba del cine. Me dijo, es mucho más fuerte que una ametralladora, que un fusil. El cine es un medio de expresión tan rico que todas las artes, todos los oficios se inclinan devotamente para que un hombre coja una idea y cuente un cuento mejor. Me dijo, fíjate que la gente hasta paga por verlo. Y tú aprendes cine aquí, regresa a México, ya cine y harás más bien a México que ir a combatir con un fusil. Y efectivamente, entonces, usted conoció la eficacia, la profundidad, la penetración, la fuerza de esta nueva arma que usted iba a manejar tan brillantemente después. No lo entendía yo muy bien. ¿No? No, pero una vez en los estudios Universal, que tienen ahí un grupo chiquito de jóvenes contratados que les daban 75 pesos a la semana, en los cuales estaba Anthony Quinn. Entonces me llevaron a mí a ver una proyección de un cine mexicano. Y era que estaba Sergio Eisenstein, estaba cortando una película que había hecho en México, que se llamaba Tormenta sobre México. Y cuando yo vi esas imágenes de Tile, el fotógrafo, y de Eisenstein, que nunca lo saludé a él, pero lo vi, y yo vi y dije, sí es cierto, el cine mexicano puede existir
y yo voy a aprender y voy a ir a México a hacer cine. Y así fue. Luego yo empeñaba hasta un tuxedo que tenía para pagarle a un mexicano una llamada de extra para trabajar con el señor John Ford, que los dos son mis maestros. ¿Pero qué es lo que empeñaba? Un tuxedo. Yo tenía dos trajes, un tuxedo y un traje de baño, que era todo lo que tenía, y me iba a la playa ya para pasar el día yo con mi traje de baño y unos pantalones, era todo. Ah, empeñaba el traje y se quedaba solo con el bañador. Sí, y le daba, y el pantalón, le daba yo, si a él le pagaban $5 o $7.50, que era el resto, yo le daba 10 o 12. Y siempre me lo vendían porque el comercio siempre ha funcionado. Mientras llegó eso, usted estuvo trabajando ahí de actor y de bailarín. Yo fui hasta bailarín, vi usted. Yo había estado en Argentina y aprendí a bailar, y entonces un catalán, el señor Cugat, Javier Cugat. Javier Cugat, había ido a dar allá unos conciertos. A los americanos no les interesaba la música seria, pero había esta cosa de orquestas nuevas, y él formó una orquesta, y tiene una novia que se llamaba Carmen Castillo, Sí, que que cantaba. fue su primera esposa. Fue su primera esposa, y ellos formaron una orquesta y tocaban en el Coconut Grove. Exacto. Estaba ahí Bing Crosby y todas cosas, que eran un trío. Y a mí me invitaban para que yo saliera a bailar y vieran cómo era el baile. Y así fue como estuve yo cerca de eso. Qué bonito, está usted coincidiendo históricamente con una serie de personajes que nos son muy familiares. Qué bien supo evolucionar Cugat, viendo que al violín clásico no le hacían caso y cambiándose para la rumba. Y además se ayudaba a él porque era muy buen caricaturista. Sí. Él le hacía caricaturas a todos los demás. Había ya un restaurante muy famoso que se llamaba el Brown Derby, y ahí tenía sus caricaturas él. Bueno, quizás sea bueno dejar ya por un momento esa estancia en Estados Unidos para enfrentar el momento en que regresa a México. Usted se acoge a una amnistía que se produce, ¿no? Sí, exactamente. ¿En qué año era? 33. 33, sí, señor. ¿Y regresa usted con verdadera ilusión? Ilusión, y me encontré ahí algunos amigos que había conocido en Hollywood. Ajá. Entonces yo empecé de extra, empecé a ver, y entonces comencé a ver que lo que estaban haciendo pues necesitaba mucho de lo que se podía hacer. Yo traía la obsesión aquella de lo que había visto en la película del señor Sergio Eisenstein. Por fin, un día, yo escribí un guión, y David Silva me llevó con un general que era piloto, el general Azcárate, y yo fui para ver si podía hacer la película, y el charro negro, Raúl de Anda, me dijo: mira, indio, no le estés hablando de técnicas, eso no funciona. Tú dile que es un negocio, que él va a meter 80,000 pesos y se va a ganar 5 millones de pesos. Y yo llegué con mi general casi temblando. Él me conocía y dice: como que usted está metido en el cine. Sí, mi general. Bueno, pues aquí ya leí el guión y me parece bien. Le dije: mire usted, no vamos a hablar de técnicas y esas cosas. Este es un negocio. Usted invierte 80,000 pesos, usted se va a ganar 5 millones de pesos. Dice: firma acá. Y firmé. Sí, así fue como yo empecé. Qué pronto aprendió usted la lección. Y me pagaron 200 pesos mexicanos. Ajá, 200. Y un traje. No queda nada ni de los 200 ni del traje. Pero se ganó los 5 millones. Ah, sí, ganó 5 millones. Sí, La Isla de la Pasión. Esa fue la primera película filmada en 1942. Por ahí, sí. La Isla de la Pasión. Sí, señor. Después hice para Raúl de Anda Soy Puro Mexicano. Y después me vino una etapa un poco comprometedora para mí, porque Dolores del Río había regresado. Entiende usted que la primera película que yo trabajé de extra, Dolores del Río era la estrella. Esa había sido... ¿Se acuerda del título de esa película? Sí. ¿Cómo era? Ramona. Ramona. Sí, señor. Que fue una película que tuvo mucho éxito. Dolores del Río fue una gran... Y que se vio mucho aquí también. Una gran actriz en Hollywood. Se le dieron a ella las películas más importantes, de los directores más grandes. En México dicen que no era nada, que yo la hice, no es cierto. Estaba muy hecha ya. Dolores del Río era una gran estrella en el mundo. Por ciertas circunstancias ella dejó Estados Unidos, vino a México, y por destino
azares del destino me escogió a mí e hicimos una buena compañía. Su colaboración comenzó en el año 1943 con Flor Silvestre, que fue una película de éxito tremendo. Yo la escribí, la adapté y la dirigí. A mí me habían contratado para hacer un western. Pero yo tenía en mente lo que había vivido en mi vida, en la Revolución, en lo que había visto con el señor Eisenstein, con Ford, que yo trabajé con Ford en películas muy importantes. Bueno, y ahí entonces es cuando en Flor Silvestre, más que un western, nos da usted por vez primera una versión de México y una versión de la Revolución Mexicana. Exactamente, así sucedió. Un poco como una crítica de los excesos de ciertos revolucionarios. Fíjese que yo no soy crítico para criticar nada. Yo nada más siento las cosas y las hago. Yo todo lo que he hecho, a mí no se me puede otorgar nada. Yo lo único que he hecho es escoger trozos de la vida mexicana, que yo la he visto, la he sentido, y han resultado películas mexicanas. Es curioso que en esta película empieza usted a tener un equipo que habría de repetirse muchas veces en lo futuro. En esta película está usted trabajando ya con Gabriel Figueroa de cámara. Sí, él fue la primera película que trabajamos juntos. Él era fotofijas. ¿Él era fotofija? Era fotofijas. Él trabajaba con Jack Draper y todos así, entonces empezó conmigo. Acá hicimos muchas películas, casi todas juntos, el señor Alex Phillips. Ahora yo acabo de sacar los premios más grandes con el alumbrador de Gabriel. Después de... Bueno, en ese momento en el equipo a que nos referíamos está Figueroa y están ya juntos Pedro Armendáriz y Dolores del Río, que han sido dos de sus intérpretes favoritos. Exactamente. Hay una cosa muy difícil, muy interesante en el cine, que es al formar un reparto. Yo creo que para hacer una pareja es más difícil que hacer una pareja de matrimonio. En una pareja cinematográfica, yo no sé qué misterio existe, pero debe ser que la gente crea en ellos, que es una pareja convincente. ¿Y lo era? Pedro, muy viril, masculino, ella muy femenina. Luego vino María Félix y Pedro también surgió. Pero además, ¿cómo los retrataba usted? Eso era asombroso, porque yo he conocido a Pedro después y tuve ocasión de conversar con él algunas veces. La última cuando vino de jurado al Festival de Cannes, lamentablemente poco después murió. Y era un hombre mucho más bajo de lo que usted lo pintaba en el cine y no tenía realmente esa cosa impresionante de gesto, de fiereza, de raza. Es la dirección y los ángulos de la cámara. Ahí está, la luz, y la alumbrado, la cámara y el talento y la sensibilidad. Yo quise mucho a Pedro, era como mi hermano, y a todos mis actores y a todas mis actrices. Yo he sacado a muchos en el cine que desgraciadamente fuera de mí no han podido continuar siendo lo que yo veía en ellos. Yo amo al actor y a la actriz y la considero lo más importante, que todo es importante, pero a ellos se les debe tratar como lo que son, lo que uno va a representar con ellos, ¿no? Pero además usted hacía un cine absolutamente desconocido, era un cine enteramente nuevo, era un cine mexicano 100%, los intérpretes eran mexicanos, la pareja no podía ser más mexicana, Dolores es una belleza mexicana 100%, Pedro era un hombre mexicano auténtico. Eso es lo que yo sabía. El paisaje, las canciones, la sustancia, todo lo que había ahí. Eso era todo lo que yo sabía y naturalmente yo quería meterme en lo que yo sabía y entendía. Viene después otra película importante, me parece que María Candelaria. En esa película usted consigue quizá el éxito más resonante hasta el momento de su vida. Cuando yo hice María Candelaria, me corrieron de la compañía por haber hecho una película de indios. ¿Lo echaron de la compañía? De la compañía, sí señor. Y perdí la amistad con Dolores del Río hasta que la película se exhibió con un éxito tremendo en Cannes. Hasta que no vino al Festival de Cannes, sí. A usted le habían echado y no querían saber nada más del Indio Fernández. Exacto. Y luego resulta que en Cannes el éxito fue abrumador y resonante, y entonces me imagino que en México las cañas se tornarían en lanzas o al revés. No sé qué será eso, pero sí, a mí me volvieron a llamar para trabajar con Dolores del Río y hicimos una tercera película. ¿Qué fue? Las Abandonadas. Exacto.
después hicimos Bugambilia, después pasó un poco de tiempo, nos peleamos, Dolores y yo, ella se peleó conmigo, yo no me peleó con nadie, pero ella me mandó al demonio, hizo unas incursiones en otras películas y entonces me volvió a llamar para hacer una obra española de don Gacito Benavente, La Malquerida. Antes de eso, ¿cuántas veces se ha casado usted, Emilio? Por voluntad nunca. Nunca. Por Siempre. la 45, la 45 de Damocles sobre la cabeza, algunas veces. Me gustó mucho la expresión la 45 de Damocles. Sí. Entonces, ¿cuántas veces le empujaron a usted así con el col en la nuca para ir a la vicaría? 2 veces. 2 veces, no fueron tantas, ¿no? No, bueno, la gente se supone que son matrimonios, pero no son. Ajá. Muy bien. ¿Usted ha vivido entonces con cuántas mujeres importantes en su vida? Todas. ¿Eh? Todas son Todas, importantes. todas son importantes. Y yo les guardo Pero usted no ha vivido con todas, Emilio, vamos a ser un poco formales. No, de las que a mí me tocaron en Ristre. Pero las que le tocaron fueron muchas, por lo visto. Pues un día tenía yo ahí recuerdos de algunas fotografías y me hacían una entrevista así, poco más o menos como esta. El señor Paco Malgesto. Sí. Y me dice, ¿y esta fotografía? Pues yo no le podía decir, digo, pues mira, son aves de paso. Ay, ay, ay. Las abandonadas Bugambilia, Pepita Jiménez, La Perla Enamorada, Río Escondido, Maclovia, Salón México, Pueblerina. Pueblerina. La Malquerida, Duelo en las Montañas, Di Torch, Víctimas del Pecado, Un Día de Vida, Islas María, Suave Patria, La Bien Amada, Acapulco, Tú y el Mar, Cuando Levanta la Niebla, La Red, Reportaje a Cuba, El Rapto, La Rosa Blanca, La Tierra de Fuego, La Pasionaria, Una Cita de Amor. Y creo que faltan, porque yo, los documentos que he podido encontrar acaban en 1958 esta relación y me imagino que usted no está inactivo desde entonces. No, ahorita, por ejemplo, se están exhibiendo 2 películas con mucho éxito. Ajá. Usted sabe perfectamente bien que la vida tiene una evolución. Sí. Y los productores, más que nadie, siempre tienen una inclinación por ir al parejo con esa evolución y con los ciclos de... En otras palabras, estamos viviendo una época erótica. Sí, señor. Que ha llegado hasta la pornografía, que es horrible y es insultante y irrespetuosa. Sin embargo, a mí me obligaron, yo tuve que trabajar, e hice 2 películas, digamos, pero mexicanas. Una se llama La Choca, que es fuerte y una cosa muy interesante desde el punto de vista de dirección y de interpretación. Y la otra se llama Zona Roja, que es la vida, y está anunciada muy inteligentemente, porque es la verdad, la vida diurna de las mujeres nocturnas. Es cómo viven ellas. Bien, y volviendo al cine clásico del Indio Fernández, ese cine que ha entrado en las filmotecas, en las antologías, en las historias, el cine que todos conocemos, ¿qué considera usted que es lo más importante que ha aportado usted a la expresión cinematográfica? Nada. No me diga eso, no sea usted tan modesto. No, digo la verdad, no, porque el cine tiene tal fuerza, tal cosa que lo que haga uno, por bien que esté hecho, no es lo suficiente de lo que debe ser. ¿Usted ha hecho prácticamente el cine mexicano? Pues he ayudado en parte, ¿no?, a hacer algunas cosas de esas, pero yo sé perfectamente bien lo que yo podría hacer. Desgraciadamente estamos ahora en manos de gentes que lo saben todo y ordenan y no tienen tiempo ni para leer ni para escoger. Ni para saber quién es quién. Ya nada más son mujeres, hombres los que están vendiendo. Es una especie de comercio. ¿De cuál de estas películas se siente usted más orgulloso o más contento? ¿En cuál de ellas cree usted que ha logrado expresarse mejor? Yo a todos les tengo mucho cariño. Tengo cierta pena con las películas y con las gentes que han trabajado conmigo, a quienes yo les agradezco muchísimo toda su colaboración, pero yo sé que son atisbos nada más. Usted hizo incluso una película basada en una obra de Steinbeck. Sí, señor. Era una fábula que la escribió él, que se la contaron cuando hizo él una obra en el Mar de Cortés. Esa fábula se llama La Perla de la Paz. Fue La Perla, trabajamos los dos. Él quería escribirme a mí una cosa. Yo sabía bien que no le podíamos pagar a él lo que él podía decir. Yo no quiero dinero.
yo quiero hacer una película chiquita contigo. Pues ya la tenemos, y le dije yo de la Perla. Y trabajamos un mes en la adaptación, y era página y media la adaptación. Luego él me escribió una carta, dice, me piden la novela de la Perla, me dejas que la copie de la película porque no existe. Fue muy amigo mío, fue un gran hombre, de quien yo aprendí muchísimo, y me había invitado a que escribiéramos algunas cosas sobre México. Para usted el cine es lo más importante del mundo, de la vida. Sí lo es, porque no encuentro una cosa más grande, porque el cine debe estar en función no solamente de divertir, sino de guiar, de elevar, educar, y no de generar como actualmente está sucediendo con el cine del mundo. El cine tiene, para mí, un compromiso enorme. A mí la censura no me preocupa, porque la censura es buena. A mí lo que me preocupa es la indiferencia de los gobiernos que no se dan cuenta de la fuerza que tiene el cine para usarlo como educación. Una operación, digamos, de lo que sea, del cerebro, de los ojos, fotografiada, a todos los estudiantes se les puede pasar eso 1000 veces, y eso puede ser mucho más instructivo y más fácil de compenetración para el estudiante que lo que le pueda decir un profesor en un aula. ¿Usted piensa entonces que el cine desde el punto de vista educativo no ha sido todavía utilizado? Jamás. Vamos a ver, Emilio. El terreno de las definiciones es siempre un terreno en cierto modo estéril, peligroso y probablemente no lleva a ninguna parte. No vamos a pedirle una definición, vamos a pedirle un poco una declaración de fe. ¿Qué es para usted el cine? ¿Qué significa el cine? ¿Qué es el cine? ¿Qué siente usted por el cine? La obligación más grande de usarlo bien, señor. ¿Usted lo ha usado bien? No, he tratado. He llegado hasta ciertas cosas nada más de decir una historia, pero han resultado en cierta forma como que representan parte del pueblo y se dan cuenta de que sí. Ahora el cine que se puede usar como reproche, porque tiene una fuerza enorme, no me parece, no sé cómo decirle a usted, porque es muy fácil reprochar y acusar y todo tipo de cosas, y usar el cine así como eso. Mire, John Steinbeck, estando conmigo, él estaba muy preocupado por las cosas que pasaban en Estados Unidos, cosas que yo no entendía, porque no vivía allá, pero él me decía. Entonces él escribió para orientar al gobierno de una metamorfosis que existía que estaba sucediendo con las juventudes. Y entonces él escribió Al este del Edén. Y se hizo la película, estupenda. Pero en lugar de orientar al gobierno, provocó una invitación a todas las juventudes del mundo a ser como el personaje ese. Y en lugar de hacer bien, hizo daño. Es una de las secuelas que tiene el cine, el mimetismo, ¿no? Sí, señor. Esa especie de necesidad que despierta en la gente de copiar lo que ve. Ese es el momento que vivimos en todas partes del mundo. Y en México, por ejemplo, nosotros somos los copiadores o copistas, como usted quiere decir, imitadores más malos, porque todo lo que lo imitamos, lo degeneramos, los hemos degenerado. Nosotros hemos estado perdiendo ya las características raciales, sentimentales de nuestra raza, de nuestras juventudes. No solo en México, el fenómeno es mundial. Yo pienso que en todas partes a donde ha llegado el cine más poderoso, naturalmente las gentes han procedido a vestirse como las estrellas de esas películas importantes, a peinarse como ellas, a hablar como ellas, a fumar como ellas. Se ha copiado todo, hasta el gesto. Y el cine, desgraciadamente, ha provocado todo eso, ha hecho todo ese daño. Pero el cine, que yo lo considero como un hipocampo, porque es un hombre el cine, y el hipocampo es el único ser masculino que tiene niños. Este cine tuvo una niña, y una niña de cascos muy finos, que se llama la televisión. Y esa se ha metido a los hogares de todo el mundo y ha degenerado las mentes y los gustos de todos los niños y hasta de las mamás. Bueno, pero usted habla de la televisión como tal, ¿o habla usted de los productores de telefilms para la televisión?
No sé a quién, pero la televisión se ha tragado en muy poco tiempo todo el cine que se ha hecho en el mundo. Entonces hay que hacer más. Más. Y hay que hacer un cine en Hollywood, por ejemplo. Usted va y hay estudios grandísimos que no hacen otra cosa más que películas para televisión, porque es el negocio más grande para ellos. Ya el cine para ellos en pantalla normal, sí. No les es tan provechoso como lo otro. Y estamos nosotros aquí ahora tragándonos todo el cine gringo que se hace allá, y ya nuestros mexicanos, por ejemplo, van a una tienda, así como digamos aquí el Corte Inglés o quién sabe qué cosas, y usted quiere buscar un juguete para un niño o un traje con un charrito, con un indito que va, puro cowboy, pistolas y todas esas cosas, ya, y no les gusta a los mexicanos ya. O sea que los niños de México también juegan con juguetes extranjeros. A extranjeros, y todo lo que saben, y todo además. Hay otro fenómeno ya terrible, que es la fotonovela. La fotonovela que tienen allí a los gringos, el Superman y toda esa bola de cosas, y los niños son eso. No nos dan a nosotros, y el gobierno no controla eso. Tal vez tenga negocio en eso. Hombre, hombre. Usted en su cine nos ha dado, queriendo o sin querer, poesía. Estaba la poesía en los sentimientos más o menos elementales y sencillos de muchas de las gentes. Estaba la poesía en la riqueza de las imágenes, en la belleza del paisaje, en los enormes y hermosos cielos constelados de nubes que tenían un relieve que era verdaderamente impresionante. Nos ha dado usted poesía en esas canciones mexicanas que se escuchaban suavemente de fondo, casi como en el horizonte de la imagen. ¿Usted es un poeta? A mí no se me olvida, bueno, yo quería ser camarógrafo. Y yo veía el paisaje, veía todos los fenómenos de la naturaleza, el árbol, la nube, la tierra, el río, el mar. Y yo decía, todo esto conjuntamente es un cine superior. Pero recuerdo una frase de George Sadoul que me la dedicó a mí. Yo no sabía quién era George Sadoul, ni sabía que existía Francia, ni nada de esas cosas con eso del cine. Pero él dijo, el cine llegará a la altura del arte, del séptimo arte, como se le quiere nombrar, cuando incursione el poeta. Yo, por ejemplo, una ambición que yo tengo enorme es que yo sé interpretar poesía. Yo conocí a Federico García Lorca. Yo quisiera que me dieran, ya no digamos una de sus poesías, con un verso tendría yo para hacer una película con la poesía que él era como poeta, con el alma que él tenía para esta gente de España, del sur, cómo la interpretaba él. Y eso no se puede hacer con comercio, se puede hacer nada más sintiéndolo a él y llevándolo. Pero aquí se me han ofrecido a mí ya varias obras de García Lorca, y me quieren traer a gringos y a franceses para interpretar eso. Eso no se puede interpretar con extranjeros. Eso tiene que interpretarse con gente de aquí y del lugar, o con actores que puedan interpretar a esos Sería personajes. curioso el experimento, y no existiría el peligro, querido Indio Fernández, de que nos saliese un García Lorca mexicano. Pero García Lorca. Pero García Lorca. Sí, señor. Que se puede interpretar. Yo haría aquí una cosa, yo podría hacer. Lo de García Lorca no se puede transformar a otra nacionalidad, no se ni a puede otra región. transportar, transferir. Sí. Eso tendría que ser de acá. Además, la estructura dramática, la sensibilidad de un director, de un realizador, es interpretar, y poco a poco, porque se va haciendo una película escena por escena. Anímese. Yo me encantaría. Queremos ver esa película. Ojalá. Pero hágala con gente de aquí, como dice. Sí. ¿Por qué le llaman a usted Indio Fernández? Mi madre es india pura, Kikapú, piel roja. Mi padre es mestizo, es mexicano. Era. ¿Su madre fue muy importante para usted? Yo estuve enamorado de mi mamá. Tanto que mi papá tenía celos de mí y me trataba mal. Me alejaba, y yo le tenía celos a mi papá también.
Para mí mi mamá era lo más hermoso que existía. ¿Qué recuerda usted con más cariño de su padre? Una vez mi ambición era tener el mismo grado que él para enfrentármele. Y una vez él con todo un regimiento no pudo tomar una loma porque había un nido de ametralladoras. Yo era mayor y me dijeron que si yo podía tomar. ¿Y qué cargo tenía su padre en ese momento? ¿Qué graduación? Él era teniente coronel. ¿Y usted mayor? Mayor. Y muy joven, jovencito. Y yo tomé la posición. La posición y a mí me ascendieron a teniente coronel. Y entonces me enfrenté a él y le dije, ya somos iguales. Y me metió un revés que caí y quise matarlo. Es que eran iguales, pero era su padre, indio. Y me dijo, yo soy tu padre, no somos iguales nunca. Y no me habló por dos años. Hasta que un día llegó mi Jano Obregón y estaba mi tío, estaba mi papá. Y me llamó, que era presidente el Jano Obregón, ¿cómo está mi teniente coronel? Porque él me quería mucho. Y yo no se me olvida, yo le dije, me quité las estrellas, teniente coronel son 2 estrellas. Y le dije, él me había ascendido, le dije, señor presidente, yo no quiero ser teniente coronel, yo quiero que me salude mi papá. La única vez que yo vi que a mi papá se le salieron las lágrimas. Y me la regresó. Emilio Fernández se emociona y no solamente se nota en el quiebro de la voz, sino en que también las lágrimas están tratando de asomarse a los ojos de un hombre tan recio, tan bravo, de un charro tan duro, curtido en las revoluciones, hábil en el manejo del caballo, ágil en la pistola y supongo que en el cuchillo, aunque todo eso queda ya muy atrás y pertenece un poco a la prehistoria de este hombre brillante del cine mexicano, del cine hispanoamericano, del cine de las gentes de nuestra sangre y de nuestra estirpe. Porque esa es otra cosa que yo creo que usted entiende muy bien, y es que el cine de México y el cine sobre todo del Indio Fernández gustó aquí tanto porque lo entendíamos como una cosa que nos afectaba y que nos tocaba directamente. Donde se habla español está España, y España para nosotros tiene una... Ya no quiero más. Bueno, yo entiendo que los españoles y los mexicanos estamos siempre en el mismo camino. Estaremos siempre, señor. En el mismo camino de la hermandad y de la amistad. Muchas gracias. Indio Fernández, muchas gracias por haber venido. Esperamos muchas películas más de usted. Muchas gracias.